pueden existir. Dentro de esto, dentro de todo este proceso, una vez que nosotros indexamos y que el tema de la búsqueda, digamos, es de una manera lateral, pero desde que nosotros indexamos, debemos de también identificar la retención de los datos, ¿verdad? Dentro de esta retención de los datos se van a almacenar internamente en algo que llamamos buckets, y los buckets van a ir cambiando con relación a la sensibilidad de los datos. Y me refiero a la sensibilidad de los datos de cuando nosotros comenzamos a ingestar, pues vamos a tener una sensibilidad de los datos más caliente porque acaba de ingresar hacia nosotros y es información que es sí o sí relevante para nosotros, ya que es un dato completamente nuevo. Esta información va a ir cambiando conforme pasa el tiempo, ya sea por un reinicio propio del sistema o ya sea porque dentro de la configuración estamos llevando o llegando al punto en el cual, ya sea por default o a través de configuración, se ha definido el tema del movimiento de los datos de un bucket de hot, warm hacia cold o hacia un frozen. También es importante entender que dentro de este proceso, los datos que nosotros, cuando hablamos un tema de Splunk on-premise, estos tipos de buckets pudieran ser. La realidad es que hoy en día el tema de los costos en disco, pues es muy competitivo o ha bajado mucho, pero si fuera el caso, esto nos permite tener una separación del performance a nivel de lectura y escritura en los discos, teniendo, por ejemplo, dentro de los buckets hot y warm, pudiera tener discos de estado sólido, NVMe, discos más rápidos para tener una búsqueda mucho más rápida de la información. En cold pudiera ya tener discos que no necesariamente sean de estado sólido, pero que al mismo tiempo me permitan revisar esta información. Y ya en un tema de Frozen, pues bueno, este es un tema ya más de archiving, que me van a permitir almacenar esos datos por un periodo de tiempo que yo haya definido y tal vez porque necesito tener un cumplimiento de esos datos por X cantidad de tiempo, un año, 3 años, 5 años, etcétera. Aquí entra también un proceso que cuando tenemos estos datos congelados y queremos traerlos de regreso, entra un proceso de descongelamiento, que es este thaw, y en el cual pues los datos nuevamente se descongelan, tenemos que volverlos a ingresar para que puedan ser o tener la posibilidad de ser consultados nuevamente. Entonces es un proceso, como lo pueden ver, en el cual se mueve dentro de diferentes fases hasta que llegamos al punto de la retención de los datos. Ahora, dentro de este proceso, cuando nosotros ingestamos los datos, tenemos data source, que serían nuestras fuentes de datos. Y aquí un punto importante es la calidad de los datos que pueden existir. Y también cuando hablamos del tema de los fuentes de datos que podemos ingestar, la realidad es que no tenemos una limitación en cuestión de alguna marca o algún tipo de servicio o tecnología que queramos ingestar. Realmente, si ustedes han participado en webinars anteriores, se han podido dar cuenta que nosotros podemos manejar prácticamente cualquier tipo de dato. Este es un ejemplo de diferentes tecnologías, pero pues realmente es una porción de lo que podemos alcanzar hacia diferencia de cumplimientos, de IoT, etcétera. Realmente, dependiendo de los diferentes segmentos, vamos a encontrar diferentes tipos de tecnología, pero siempre vamos a tener diferentes mecanismos de poder integrarnos y traer la información de estas tecnologías. Vamos a estar hablando un poco de estos mecanismos para la ingesta de los datos.
en un momento más, pero es importante que conozcan que realmente somos una plataforma bastante flexible en el sentido de la ingesta de datos y que no debería de preocuparnos tanto el tipo de tecnología que existe por detrás. Tal vez sí para el tema de cómo voy a hacer ese parseo, cómo voy a hacer esa definición de los datos, pero no tanto por el sentido de si podríamos o no podríamos integrarlo. Y bueno, hablando de esto, es que es posible ingestar dentro de Splunk, y aquí es un poco más de los diferentes mecanismos que tenemos para hacer la ingesta. Como lo hablaba hace un momento, prácticamente cualquier modelo de tecnología lo vamos a poder ingresar, pero dependiendo de esa tecnología es el mecanismo que debemos de utilizar. Entonces podemos empezar, por ejemplo, con el monitoreo de archivos locales. Podemos ir a monitorear un archivo o una carpeta y que se indexe de manera constante la información que tenemos ahí, o que únicamente se haga el indexado una única vez. Podemos traernos también datos a través de APIs para hacer esa integración. Si se fijan en cada uno de los segmentos que vemos, hay otro componente abajo, por ejemplo, en el monitoreo de archivos, hablamos del Universal Forwarder, que este es un pequeño agente que nos entes servicios que puede ser, pero ¿qué pasa? Hay servicios que tal vez no puedo ya instalar este agente, como pudiera ser el caso de un firewall, por ejemplo. Y ahí es donde podemos utilizar eh, mecanismos como el tema de syslog, el cual vamos a traernos estos datos para poder monitorear este tipo de dispositivos, porque en ellos no podemos utilizar un agente como el Universal Forward. Como lo mencionaba, el tema de los APIs, esto lo utilizamos a través de un componente llamado Heavy Forwarder. Todo el tema de los logs de eventos, directorio activo, estadísticas de sistemas operativos, Unix, Linux o Windows. Podemos traernos toda esa información también. Esto normalmente lo hacemos con este agente de Universal Forwarder. Todo el tema de DevOps, IoT, contenedores, podemos hacerlo a través de HEC, que es una plataforma que nos va a permitir tener ingesta a través eh, de un tipo streaming que me va a traer mediante un HTTP la colección de los datos de un token. Eh, y todo el tema de Wire Data, que puede ser a través de Splunk Stream, que es un mecanismo en el cual podemos ingestar, por ejemplo, NetFlow, pudiera ser un ejemplo de ello. El Event Collector del que hablamos ahora, a través de HEC, o por medio de un agente que es el Universal Forwarder. Entonces hay diferentes esquemas. Realmente cuando vayamos al laboratorio, ustedes van a poder visualizar múltiples formas en las que podemos ingestar estos datos. Y cuando hacemos la ingesta de los datos, un punto importante es la calidad de estos datos. Eh, ¿Qué sucede? Que nosotros hacemos la ingesta de estos datos y, como lo hablábamos también hace algunos slides, recibimos estos datos en crudo. Sin embargo, esta recolección, la plataforma de Splunk, la forma en la que trabaja es puramente con datos. Entonces, mientras más datos reciba, más enriquecida la información va a estar y vamos a poder desarrollar más casos de uso. Sin embargo, como es esta base fundamental de la plataforma, el trabajar de los datos, es importante tener una buena calidad de los datos. Y para ello, hay diferentes mecanismos en los cuales podemos trabajar, que es lo que también vamos a hablar en un momento más, pero ¿qué causa que tengamos esta baja calidad de los datos? Pues puede aumentar la dificultad para buscar las fuentes, y que muy frecuentemente el rendimiento de las búsquedas pueda ser degradado. Dentro de ese proceso del rendimiento,
si tenemos una data de calidad o datos de calidad, podemos tener mejoras en los tiempos de indexación y una reducción en la latencia en el momento, en el proceso de indexado. También es importante que definamos de manera correcta los source type. Muchas de las veces los source type pueden ser autoasignados, pero también podemos definirlos nosotros y dentro de este workshop vamos a hacer esa definición de tipo de source type, pero que nos puede ayudar a crear estas reglas de manipulación de los datos para tener un mejor rendimiento, una mejor calidad al momento del procesamiento de estos datos. No quiere decir que si yo no agrego estas reglas, no voy a poder trabajar o visualizar los datos. ¿Sí? Es simplemente una forma en la cual nosotros podemos hacer un tuning o eficientar la forma en la que nosotros definimos estos source types. Y los timestamps, que es básicamente el tiempo en el que se originan o se gestan estos eventos y que si tenemos una asignación incorrecta de ese timestamp, pues puede ocasionar diferentes problemas, desde la identificación correcta de la información hasta la eliminación temprana de estos datos. Entonces, teniendo esto en mente, eh, ¿cómo podemos hacer la ingesta de los datos como lo veíamos inicialmente? Y bueno, los primeros pasos para traer datos hacia la plataforma de Splunk, eh, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda, bueno, existe 5 pasos o 5 maneras, que parte de lo que hablábamos ahorita. Universal Forwarder, que es un ejecutable completamente dedicado, requiere muy pocos recursos de cómputo, realmente no va a impactar en la operación. Anteriormente había un componente llamado Live Forwarder, si de pronto lo ven en alguna documentación antigua o lo ven en algún foro, este es un componente que ya está obsoleto, es un componente que no se utiliza más y hoy en día se utiliza únicamente el Universal Forwarder. Aunque no lo creamos, es el mejor método para la ingesta de la mayoría de los casos. La gran mayoría, 80-90% de los casos, lo vamos a poder resolver a través de este agente de Universal Forwarder. Entonces es un componente muy utilizado en arquitectura. Otro caso es el Heavy Forwarder. Este es una instancia de Splunk Enterprise excluyendo algunas funcionalidades. Esta instancia o este componente es capaz de indexar localmente mientras reenvía. Muchas de las veces cuando tenemos una arquitectura en la cual es cloud, pero queremos hacer la ingesta de los datos a través de un único componente dentro de nuestra red y posteriormente reenviarlo hacia Splunk Cloud, utilizamos este componente que nos va a permitir inicialmente hacer un indexado local para que nosotros podamos corroborar que estamos recibiendo los datos correctamente, podamos trabajar con ellos, etcétera. Y una vez que ya estamos de acuerdo con esto, poder hacer el reenvío hacia Splunk Cloud. Este es un componente que es más lento que Universal Forwarder, algo que no está aquí y que seguramente muchos de los que están en la sesión lo conocen, pero este componente pues, es un componente que a diferencia del Universal Forwarder requiere, por decirlo así, cómputo dedicado, porque es prácticamente una instancia de Splunk Cloud. Entonces requiere cómputo dedicado para que este rol pueda funcionar de manera correcta. Sí nos entrega más capacidades porque nos va a permitir hacer inclusive temas
de parseo, temas de indexado local, como lo veíamos aquí, de manera, eh, de manera local cuando trabajamos con servicios como Splunk Cloud. Pero bueno, es un componente que podemos considerarlo. Después de ahí tenemos todo lo que son las apps y los add-ons, que esto los podemos traer desde Splunk Base. Dentro de Splunk Base vamos a tener un listado enorme de diferentes capacidades, bueno, no capacidades, sino más bien tal cual el nombre, aplicaciones y add-ons que nos van a permitir crear de una forma más sencilla vistas, knowledge objects ya preconfigurados, dashboards, digamos, configuraciones ya preestablecidas sin que nosotros tengamos que hacerlo de manera manual. Eso muchas de las veces nos ahorra tiempo y nos permite avanzar de una forma más rápida. Es un punto bastante importante. Posteriormente tenemos un modelo de ingesta llamado HEC o HTTP Event Collector. Esto se utiliza mucho en la parte de Splunk Cloud y podemos obtener los datos directos desde la fuente con protocolos HTTP o HTTPS. Estos se utilizan a través o en conjunto, más bien, de un token que vamos a generar por los diferentes servicios que queremos conectar. Y bueno, existen otros como cargas directas de archivo desde el portal de Splunk Web, eh, por medio de CLI, por medio de APIs, por medio de script, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes mecanismos, como lo decía, con los que podemos trabajar o jugar para hacer la ingesta de estos datos. Un poco más de las diferencias del Universal Forwarder y el Heavy Forwarder, como lo mencionaba hace un momento, pues bueno, el Heavy Forwarder es una instancia dedicada, eh, a diferencia de un Universal Forwarder. Si se fijan en el segundo, en la segunda opción, que bueno, tenemos este footprint, que es la memoria o la carga de CPU y la carga de CPU, perdón. Cuando hablamos de un Heavy Forwarder, pues ya depende de las capacidades que va a tener, pero sí requiere un mayor procesamiento y mayor recursos de cómputo. Eh, este puede utilizar o podemos utilizarlo con paquetes en Python. Podemos hacer la gestión de la entrada de los datos eh, de todos los tipos, pero si se fijan en el tema del Universal Forwarder tenemos ahí unos limitantes, que esto pues lo podemos resolver con el Heavy Forwarder. Podemos hacer reenvío de la información, reenvío hacia terceros, trabajar como un forwarder intermediario, el tema de la entrega garantizada con el Indexer Acknowledge, eh, ahí también, bueno, es un tema opcional en cualquiera de los dos y temas de balance. Entonces, hay capacidades que van a poder hacer con uno o con otro. Esto va a depender mucho de la propia necesidad que tengamos al momento de trabajar con los datos y con ello definir en temas de arquitectura cuál sería la mejor opción. Este es un ejemplo de cómo hacemos la ingesta de los datos en Splunk, ya sea por carga directa, monitoreo de archivo, script customizados o syslog. Entonces, prácticamente aquí lo que vamos es a la opción de settings, add data, y vamos a elegir la subida de un archivo, en el cual vamos a seleccionar el archivo que queremos subir a la plataforma. Una vez que hacemos esto, podemos hacerlo desde ahí, podemos hacerlo desde la segunda opción que mencionaba, monitoreo, que es prácticamente lo que vamos a estar trabajando dentro de estos laboratorios. Seleccionamos el tipo que vamos a utilizar. Si se fijan, aquí hay diferentes tipos de los que hablábamos ahorita: un Event Collector, Script, el tema de archivos o directorios. Buscamos ese archivo directorio, podemos definir si se
monitorea de manera constante o si se indexa una única ocasión estos archivos. Y ya aquí lo que hacemos es definir diferentes configuraciones para esta entrada de fuente, que sería los source type, la aplicación sobre la cual vamos a estar aplicando estas reglas, el nombre del host, el index que vamos a desarrollar. Me voy a regresar un poco. El index que vamos a ingresar. Y bueno, una vez que tenemos estos datos, pues realmente, si se fijan en la parte de arriba, hay como los diferentes pasos. Lo que sigue de aquí es una revisión de lo que ya hicimos y finaliza el proceso. Aquí sucede lo mismo, digo, es algo muy similar. Ustedes van a ver que eh, en este segmento es donde vamos a trabajar mucho dentro de este laboratorio. Aquí tenemos un ejemplo para el tema de Syslog, que es lo que hablaba ahorita. Aquí seleccionamos el protocolo TCP/UDP, el puerto, que en este caso pudiera ser el 514 para el Syslog. Lo mismo sucede con el tema de script. Podemos definir esta configuración del script para que pues esto nos permite traer la ingesta de los datos. Ahora, cuando hacemos la ingesta a través del HTTP Event Collector, se envían datos y eventos de alguna aplicación. Tenemos soporte por HTTP, HTTPS. La autenticación es basada con un token, como lo mencionaba, y no necesitamos un forwarder. Esto me va a permitir trabajar con diferentes aplicaciones que no podamos instalar este agente, como lo decíamos, y me permitan integrarlo completamente. Este es un ejemplo de cuando ya terminamos la configuración, me genera el token y a través de este token yo puedo hacer esa integración para este Event Collector. Es, Hay un ejemplo que, bueno, está aquí, que es, yo puedo lanzar desde mi máquina un core con la URL de mi instancia, con este path de Service Collector Event y con el authorization que incluiría el token o el valor del token que estamos agregando aquí y el evento que queremos enviar. Esto nos permitiría probar de cierta forma esta configuración que nosotros acabamos de hacer y lo que haría pues es la ingesta de ese evento que nosotros hemos enviado, en este caso Hello World, para corroborar que la configuración está correctamente. Este es un ejemplo de cómo se envió de manera correcta. Bueno, ahora avanzamos un poco con el tema de los source type. Y dentro de los source type vamos a ver el tema de las diferentes configuraciones que podemos tener en él. Algunos de ustedes tal vez ya hayan trabajado con ellas, algunos otros no. En algunos casos, cuando tenemos escenarios básicos, y lo digo para todas las personas que tal vez no tengan tanta experiencia en la plataforma de Splunk, no es totalmente necesario tener todo ese tipo de configuraciones. Muchas de las veces, incluso cuando utilizamos algún add-on o alguna app de las de Splunk Base, ya tiene este tipo de configuraciones dentro de los source type que están configurados. Entonces, muchas de las veces no tenemos que trabajar tanto en este tema de los ajustes. Si quieren probar, eh, no necesariamente se tienen que hacer todos, pero si estamos en un escenario en el cual es es una plataforma totalmente productiva, queremos aplicar las buenas prácticas y queremos hacer un tuning de estos datos para tener una mejor eficiencia en nuestra plataforma, digamos, es la forma en la que lo tenemos que hacer. Ya hay 8 procesos o 8 configuraciones que nos van a ayudar a lograr esto.
como buena práctica. Entonces aquí podemos ver que hay diferentes opciones, como este tema de line breaker, que nos va a permitir que a través de una expresión regular podamos hacer ruptura de eventos, que es lo que mencionaba también antes. Hay veces que vamos a tener o recibimos eventos en una única línea y pues realmente no nos interesa verlo así, sino que necesitamos eh, romperlo en diferentes líneas para poder visualizarlo de forma correcta. El tema del prefijo en el tiempo. También aquí utilizamos un regex que nos permite identificar de forma correcta esta marca del tiempo para evitar lo que mencionábamos hace un momento, un mismatch en los eventos con el tiempo correcto o que estos datos se puedan perder pues antes de lo que se había programado. Max Timestamp Lookhead, que sería la cantidad de caracteres que debe tener este timestamp. Cuando nosotros analizamos el log, vamos a ver que existen fechas, existe tiempo, hay algunas veces que tenemos hasta milisegundos, dependiendo de cómo tengamos el log y cómo venga la información en cuestión de tiempo, nosotros vamos a poder trabajar en el tema del loghead para definir esa longitud en el timestamp que estamos identificando. En el tema del time format, es la forma en la que nosotros vamos a darle formato, como lo dice, al tiempo. Y esto se refiere a que yo puedo tener un log en el cual venga el año, vamos a decirlo, 2024, y tal vez voy a tener otro en el que venga solamente 24. Voy a tener otro en el que venga por nombre, por ejemplo, el mes, en lugar de que sea 06, puede venir junio. Entonces, dependiendo de el formato que nosotros tengamos, vamos a definir este time format con la función de strp time, que nos van a permitir de alguna forma formatear ese formato del tiempo de forma correcta con relación hacia el log que estamos recibiendo. Hacer también un truncado de los logs. Siempre buscaríamos tener un truncado alto, como lo que vemos aquí en el ejemplo. Tener un tema de Event Breaker Enable, que nos va a permitir hacer la capacidad de hacer el rompimiento de los eventos. Y en el Event Breaker, agregar las expresiones regulares para tener el rompimiento por evento que estamos trayendo de ingesta. Entonces, si se fijan, hay diferentes configuraciones que vamos a poder agregar dentro de los source type. ¿Qué pasa con esto? Este es un ejemplo tomando una ingesta de 10 millones de eventos. Y cuando lo tenemos en el default, tenemos un tiempo que este puede ser de 190 segundos al momento en el que nosotros estamos procesando la información. Cuando nosotros agregamos este tipo de configuraciones, podemos ver cómo cada una de las configuraciones nos va a ayudar a reducir ese tiempo, ¿no? Cuando empezamos a agregar el tema de los timestamps en el loghead, bajamos ahí unos segundos en el tiempo, y cómo cada uno de los diferentes puntos que veíamos hace un momento nos va a ayudar a ir bajando en los diferentes configuraciones que hemos hecho para que sean más eficientes. Esto, como lo decía, muchas de las veces sí nos va a ayudar a hacer ese rompimiento de los eventos y tener esa identificación correcta. Pero si ya lo recibimos y lo vemos de forma correcta, también hay ocasiones en las cuales lo dejamos por default. El tema de dejarlo por default es que la plataforma tiene que analizar completamente
para definir todas estas configuraciones en todos los datos que esté ingestando, y el tema del procesamiento tarda más. Si nosotros le ayudamos con configuraciones ya establecidas para los source type que estamos ingestando, lo que vamos a hacer es ayudarle a la plataforma a reducir la carga de identificación o de análisis, y lo que va a hacer es que en lugar de tomar ese tiempo para analizar e identificarlo, pues el tiempo de procesamiento de esa información va a ser mucho más rápido. Un punto importante también es la función llamada Ingest Actions. Ingest Actions nos va a permitir enrutar datos a un bucket de S3, por ejemplo. Nos va a permitir tener un filtrado de datos y nos va a permitir también tener un enmascarado de datos sensibles. Para dar algunos ejemplos, tengo información generalizada que quiero ingestar, pero únicamente los datos que me interesan son los datos X y Y. Los datos Z no me interesan, entonces puedo hacer un filtrado para que únicamente la información que llega sean los datos, y la información que se indexa sean los datos de de X y los datos de Z, pues simplemente los descarto. En el tema del mascarado y ofuscado de datos, lo que hacemos ahí es algo muy similar. Definimos aquellos valores de la información que son sensibles, que pueden ser número de seguro social, número de tarjetas de crédito, RFCs, etcétera. Cualquier dato que se pueda considerar sensible para su organización. Y lo que hacemos es que a través de una expresión regular identificamos esos campos y esos valores, y los intercambiamos por otro valor. En este caso pueden ser X. Entonces, si quiero, por ejemplo, enmascarar los primeros 4 dígitos de la tarjeta y los últimos 4 dígitos de la tarjeta de las transacciones de pago que se hicieron, pues identifico esos números, hago la configuración, y el resultado va a ser que los datos que estoy ingestando van a tener ese enmascarado, y no habría una forma en la cual las personas que estén analizando la información puedan obtener esos datos de inicio y de fin de mis números de tarjeta. Entonces es la forma en la cual nosotros podamos empezar a trabajar. Un punto importante es que muchas de las veces se piensa esto como una forma, hablando del filtrado de datos, de reducir la ingesta de datos para tener menor cantidad de ingesta en la licencia. Pero la realidad es que esto no debe de interponer en una ingesta de datos, porque como lo mencionaba en un inicio, al ser una plataforma que su base se centra en los datos, mientras más datos nosotros tenemos, vamos a poder enriquecer más la información y vamos a tener la posibilidad de trabajar en casos de uso más completos. Pero si por alguna necesidad tenemos o requerimos hacer un filtrado, pues lo vamos a poder hacer, si fuera el caso, a través de Ingest Actions. Este es un ejemplo de cómo se hace. Realmente aquí vamos a Series, Ingest Actions. Bueno, y no vemos más, pero realmente lo que sucedería es que abriría otra pantalla en donde podríamos empezar a jugar con estas reglas para poder hacer ese filtrado o ese enmascarado del que hablábamos. Entonces, ¿dónde se procesan las reglas? Cuando hablamos de temas de arquitectura, tenemos diversas capas, eh, que puede ser, como lo vemos aquí, una capa de mi search tier, donde tengo mi search head. Tengo una indexing tier donde tengo todos mis indexers. Pudiera tener un cluster de indexers, pudiera tener un único indexer. Y tengo mi collection tier donde tengo los diferentes métodos de colección de datos de los que hablábamos ahorita. Un forwarder, que sería este Universal Forwarder, Heavy Forwarder. Tengo estos inputs de redes con TCP/UDP,
o tengo otros modelos que pudiera ser HEC, etcétera. Y tengo también una capa de management donde, dependiendo, obviamente aquí lo vemos en un modelo de clúster, pues tengo mi administrador de clúster, mi cluster management, tengo mi deployment server, eh, digamos, tengo mi monitoring console, mi license management, tengo diferentes roles de monitoreo. Muchas de las veces estos roles no los separamos porque no tenemos una infraestructura tan grande, pero si tenemos una infraestructura grande y queremos tener una infraestructura resiliente en un modelo de alta disponibilidad y un modelo de distribución de roles, pues bueno, estos se distribuyen a través de diferentes capas, como lo vemos aquí, y lo que hacemos es que una vez que hacemos este indexado o este proceso de ingest actions, perdón, estas reglas se aplican en nuestro cluster management, pero cuando hablamos de una arquitectura simple, una arquitectura en la cual no tengamos esta distribución de roles, estos lo que hacen es que se envían a través del deployment server hacia nuestro heavy forwarder y el heavy forwarder es quien hace ese procesamiento de las reglas. Esto lo cambia un poco porque creo que la mayoría de los que estamos aquí no trabajamos o tenemos muy pocos casos en los que trabajamos en un modelo de una arquitectura distribuida porque es muchas de las veces en escenarios más grandes. Eh, pero bueno, aquí la diferencia existe es que en lugar de que sea mi cluster management quien hace ese procesamiento, va a ser mi heavy forwarder. Si tuviéramos una arquitectura distribuida como la vemos aquí, pues sería mi cluster management quien estaría ejecutando esto y se haría esa distribución hacia los indexers. Eso es realmente lo que cambia de una a otra. Entonces, dentro de este tema de procesamiento y tuneo, por llamarlo así, de datos, existe un modelo llamado Transforms. Y lo que Transforms hace, pues, es nos permite agregar reglas, vamos a decirlo así, eh, que nos permitan trabajar con los datos que estamos ingestando. Lo vamos a ver en unos ejemplos más cuando estemos trabajando con los laboratorios, pero cuando utilizamos estos rule sets o cuando se usa a través de rule sets, el transform se aplica primero en un source type y si coincide con una configuración de rule set, con una instancia de transforms, dentro de los cluster peers, ¿no? Se aplicaría primeramente este transforms o las configuraciones que tengamos de este transforms hacia la configuración del rule set. Un source type solo debe tener una configuración de rule set. Los rule set adicionales, pues en este caso no estarían soportados. Solo utiliza la página de ingest actions o REST API del endpoint, en este caso Service Data Ingest Ruleset, para crear esta configuración. Y esto ruleset es aplicado a los data streams desde el Universal Forwarder y los datos trabajados en el Heavy Forwarder. Esto va a cambiar un poco en el comportamiento respecto a la configuración del Transforms. Y la orden de operación para estos ingest actions en un heavy forwarder es que primero, si tenemos una existencia en el heavy forwarder del Transforms, o verifica esto, hace o configura este ingest actions dentro del heavy forwarder con este rule set de Transforms, hace el indexado, incluyendo el tema o las configuraciones de los transforms, omite si ya ha sido tocado por el heavy forwarder
y luego hace el tema de ingest action para las reglas de transforms en el indexer. Y prácticamente aquí es como hace el tema de la ingesta de los datos a través de el ingest action. Un punto también sobre el que vamos a estar trabajando es la normalización de los datos con los data models. Los data models es básicamente un mapeo en el tiempo de una búsqueda en una estructura jerárquica y lo que nos va a permitir es tener una colección de objetos, agregar atributos o restricciones y tener la posibilidad de heredar esos atributos o restricciones a los objetos hijos de estos data models. Aquí un poco de las configuraciones que podemos tener en los data models son a través de los diferentes puntos que vemos aquí, temas de database, data loss preventions, inventarios, malwares, performance, vulnerabilidades, alertas, etcétera. Este es un ejemplo de un data model, los eventos y la jerarquía de los datasets que existen en él, cómo heredamos, digamos, los diferentes tipos de los datasets, si existen campos que estemos extrayendo y los tipos de datos que corresponden a cada uno de ellos, ¿no? Si son de qué tipo de datos, en este caso tenemos string. ¿Para qué utilizamos este tipo de data models? Esto, bueno, lo que hacemos aquí es que con relación hacia los diferentes datasets podemos agregar, como lo mencionaba, esta estructura de campos y tipos en el cual podemos estructurar de una mejor forma los datos al momento en el que los estamos ingestando para que al momento de trabajar con ellos estos datos de cierta forma tengan un orden y que nos permitan que los campos comunes tengan ese único significado, por decirlo así, y al momento en el que estemos trabajando con ellos sea una forma más sencilla de identificarlos. También vamos a poder utilizar el tema de pivot o hacer pivotes de los datos que estamos trabajando a través de data models para traer consultas, digamos, más rápidas o sencillas para usuarios generales, sin necesidad de hacer una query o una búsqueda a través de SPL dentro de nuestro search y que sea tal vez útil para otro tipo de usuarios como usuarios más generales y que puedan hacer sus pivots con elementos que sean de interés. Y como lo mencionaba, el punto yo creo que más importante, uno de los más importantes de los data models es el tema de un lenguaje en común. Esto nos va a permitir a través del Common Integration Model poder identificar diferentes tipos de campos, pero que tengan el mismo significado. Tal vez yo puedo tener el campo user, el campo usuario y el campo USR, que al final significan lo mismo, pero recibo esta información de tres fuentes diferentes y cada uno lo identifica de una manera diferente, pero cuando trabajamos con esa correlación de datos, es más sencillo hacer una integración de este Common Information Model para normalizar estos datos y que el campo tenga un único valor para las tres fuentes. Entonces, en lugar de user, usuario y USR, pues quiero que todos tengan un modelo de user y que al momento en el cual yo vaya a consultar esos datos, pues pueda
de alguna forma ser más sencillo que tener que tener esa variante de cada uno de ellos. Igual, vamos a trabajar un poco y vamos a ejemplificar un poco esto en los laboratorios. El tema de Addon Builder. Addon Builder es una aplicación que descargamos desde Splunk Base, eh, y en la cual tenemos la posibilidad de construir, vamos a decirlo así, una aplicación con datos personalizados en los cuales vamos a tener la capacidad de importar datos adicionales, construir o validar un add-on, hacer estas configuraciones personalizadas, que era lo que hablaba, agregando field extractions y transforms, hacer un mapeo de estos knowledge objects, que pudieran ser event types y tags, y agregar vistas o dashboards personalizados y reportes. De alguna manera, lo que nos va a permitir es crear una aplicación customizada a nuestras necesidades con personalizaciones muy específicas de los datos que queremos traer, y que al momento en el que nosotros vayamos a una plataforma, al momento de eh, importar este tipo de aplicación o configuración, que rápidamente podamos visualizar los datos con los que vamos a trabajar. Y bueno, esto es parte también de lo que vamos a hacer en el laboratorio. Y bueno, con esto llegamos a el segmento más interesante, que es nuestro segmento de laboratorio. Y bueno, antes de continuar con el laboratorio, eh, vamos a tomarnos, si quieren, de break 2 minutos, muy rápido, para que puedan, si quieren, ir por algo de agua, ir pasar a revisar algo en su correo. Eh, y preparar, bueno, voy a agregar nuevamente en el chat lo que hablamos en un inicio, el tema de los diferentes links que vamos a estar utilizando para todos los que llegaron posterior al inicio. Entonces, si gustan, a partir de este momento, son las 10:35, a las 10:37 hora centro, continuamos. Y en el Inter, estos 2 minutos me van a servir a mí para agregarles la información nuevamente de los accesos. Continuamos en un par de minutos más. Listo.
Pues bueno, en el chat ya puse los tres links. El primero es la guía del laboratorio, en donde viene el paso a paso que vamos a seguir en los ejercicios que vienen a continuación. El segundo link que agregué es la presentación que estamos viendo hasta el momento, en la cual si ustedes la quieren consultar más adelante, pues tengan la posibilidad de hacerlo. Y el último link es el acceso a las instancias para el laboratorio. Lo voy a explicar un poco nuevamente. Este es el link que tenemos de las instancias del laboratorio. La idea es que ustedes puedan localizar el nombre que viene en la primera columna. Cada una de las instancias que tiene su nombre, pues es única. Es importante que la identifiquen y que pues utilicen la que les corresponde. Creo que alguien pegó ahí algo por error, pero listo. Eh, Les pido de favor, todos tienen permiso de edición, pero les pido de favor que no modifiquen el archivo, no tanto por mí, sino por ustedes mismos, que de pronto no vayan a borrar algo que a otra persona le haga falta. Les pido únicamente ese favor. Fuera de ahí, si quieren agregar alguna otra columna con un identificador para ustedes de que está en uso o algo así, no hay ningún problema. Realmente lo que vamos a utilizar es la columna C, la columna D y la columna E. En la C van a encontrar la URL de su instancia. Todos es el mismo usuario, todos es el mismo password. Cuando inicien, si ustedes quieren cambiar el password, pueden cambiar el password. No es necesario, pero pueden hacer el cambio si ustedes lo quieren hacer. Eh, Hay una columna que es la columna de SSH. En el primer ejercicio nos va a dar la opción, esta guía de laboratorio, de hacerlo a través de la interfaz web o a través del portal web o hacerlo a través de SSH, perdón, desde línea de comando. Y por eso es que tenemos ahí un SSH. En los ejercicios posteriores lo podemos utilizar para hacer algunas validaciones. Eh, Dentro del ejercicio que voy a realizar para intentar ser lo más eh, generalista posible con todos los que están conectados, lo vamos a estar realizando a través del portal web, pero si alguno de ustedes quiere hacerlo a través de línea de comandos, dentro del manual, vienen las opciones también para realizarlo desde ahí. Las últimas tres columnas realmente no las vamos a utilizar. Las dejé ahí por si de pronto ustedes quieren explorar un poco más, quieren jugar algo diferente una vez que terminemos el laboratorio. Estas instancias van a estar activas hasta las 2 de la tarde, más o menos. Entonces van a quedar ahí un poco más de tiempo después de que terminemos, por si ustedes quieren jugar un poco con estas instancias. Realmente estas instancias ustedes pueden hacer lo que quieran con ellas. Eh, Obviamente una vez que terminemos en los laboratorios, pero pueden hacer prácticamente lo que quieran con ellas y al final estas van a destruirse automáticamente un poquito después de las 2, me parece. Entonces, para que puedan aprovecharlo, si es que es de su interés. Y listo, pues bueno, creo que ya todos deben de tener el acceso. Si alguno de ustedes no tiene el acceso o tiene algún problema, por favor,
mándenos una pregunta por el segmento de Q&A para que David o Sucop nos ayuden con esta información y puedan trabajar con nosotros los laboratorios. Listo. Pues bueno, esto es prácticamente lo que acabo de decirles. No me voy a detener un poco aquí. Y los ejercicios de laboratorio, realmente son 3 ejercicios los que vamos a estar realizando. El primer ejercicio que vamos a realizar es el ejercicio de monitoreo de archivos o monitoreo de carpetas. Aquí lo que buscamos es monitorear archivos que están locales ya en nuestro servidor, dentro de una estructura o dentro de un path que le vamos a definir. Eh, Básicamente lo que vamos a hacer en esta actividad es monitorear este directorio de syslog en esta máquina. Cada dispositivo tiene una carpeta dedicada, eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ajustar la configuración de la entrada o de los inputs, el host que coincide con el nombre de la carpeta y vamos a configurar el input. Bueno, este break no lo veo necesario. Ya ahorita acabamos de tomar, fue muy rápido, pero no lo veo necesario. En el peor de los casos, tal vez terminemos un poco antes, pero listo. Entonces vamos a continuar. Eh, Voy a hacerlo con ustedes, el ejercicio, pero básicamente lo que vamos a hacer es ir al portal, iniciar sesión con los datos que ya tienen. Vamos a navegar a Settings, vamos a buscar la opción de Add Data y vamos a buscar la opción de Files and Directories en la columna de la izquierda. Y después de ahí vamos a seleccionar la carpeta de Firewalls, Firewall Logs, que está bajo la ruta opt data syslog. Y hay que elegir el monitoreo continuo, como lo vemos aquí. Hay 2 tipos de monitoreo, un indexado único y monitoreo continuo. Luego, cuando estemos en la sección de input, ya me adelanté, perdón. Cuando estemos en la sección de input, vamos a definir el source type con el nombre que aparece en su manual, que es ftg-traffic. En App Context vamos a seleccionar la aplicación llamada Data Onboarding for Ninjas, que les va a aparecer ahí. Y en Host Value vamos a seleccionar la opción llamada Segment in Path y vamos a poner el número 4. Esto es para que el host siempre nos traiga el nombre de, en este caso, del cuarto segmento de nuestro path. Si se fijan aquí en el directorio, en la ruta, tengo opt, data, syslog, ¿sí? Es 1, 2, 3. El cuarto sería el nombre que va a estar agregando en el host. Y vamos a seleccionar el index con el nombre de firewall. Una vez que tenemos esto, vamos a nuestro search y agregamos la búsqueda que van a encontrar en su manual, que es este test stats count, where index es igual a firewall, y los vamos a dividir por host y por source. Y vamos a ver que el valor del host tiene ahora el nombre del dispositivo. Entonces, vamos a realizarlo. Yo me voy a mover aquí un poco a este portal. Todos ya debemos de estar aquí. Mi recomendación
es que vayamos a preferencias, pongamos nuestro time zone correctamente. Que podemos también, si quieren hacer algo más para ir, digamos, sé que esto sería casi imposible, pero si ustedes quieren identificar su instancia hacia los demás, puedo poner este global banner con un mensaje. Y bueno, ya voy a tener aquí esto. Entonces, si de pronto otra persona entrara, pues lo vería. Que les digo, realmente sería casi imposible que sucediera, pero es un tip que les dejo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir. Voy a hacer un poco más grande la pantalla. Settings, Add Data. Si le sale este mensaje, simplemente le damos Skip. Vamos a Monitor y vamos a seleccionar Files and Directories. Vamos a darle clic en Browse. Y aquí tenemos que buscar la ruta que nos decía, que es OPT, buscar OPT, data nuevamente y syslog. Dentro de syslog, lo que voy a hacer es, voy a abrir los diferentes. Tenemos tres carpetas que contienen logs de firewall, device 1, device 2, device 3. Lo que vamos a hacer es seleccionar la carpeta de syslog, damos seleccionar y esto nos va a traer la ruta donde tengo los archivos que quiero monitorear. Voy a dar clic en Next y me va a llevar a este segmento donde voy a hacer la configuración de el input. Ahora tenemos que dar clic en Nuevo y tenemos que agregar este source type que era ftg-traffic. ftg-traffic. En el app context vamos a seleccionar este de Data Onboarding for Ninjas y en host vamos a seleccionar segment in path y vamos a poner el número 4. Y lo que nos queda es el index en firewall. Teniendo esto, lo que vamos a hacer es dar clic ahora en review. Vamos a revisar que la información es correcta. Directory monitor, opt data syslog, source type ftg-traffic, el app context en data onboarding for ninjas, el host con el source path segment number en 4 y el index en firewall. Damos submit y bueno, esto ya nos creó correctamente este input. Vamos a darle clic aquí en Start Search. Y aquí en Start Search, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar eh, esta búsqueda por la que viene en nuestro manual, que es este test stats, count, where index, etcétera. Vamos a buscar y nos va a traer de retorno los hosts del device 1, device 2, device 3, que es el nombre de la ruta de nuestras carpetas, como lo definimos en el segmento número 4.
Y bueno, nos trae el source, que es la ruta que vemos aquí, con el log de cada uno de ellos. Eh, con esto realmente estaríamos terminando eh, el primer laboratorio. Es, es un primer laboratorio muy sencillo, es únicamente cómo ustedes pueden ingestar a través de archivos que ya están. Se fijan, fue muy rápido, muy sencillo. Para los usuarios que están conectados y que ya tienen un poco más de conocimiento y quieren hacerlo o están haciéndolo a través de línea de comandos, pues bueno, es muy similar. Aquí lo que hacemos es agregar un archivo, este inputs.conf con la estanza del archivo, la ruta que vamos a monitorear. Con el parámetro de monitor definimos el source type, el index, el host segment, que es muy similar a lo que hicimos ahorita. Hacemos el reload de este monitor y bueno, podemos lanzar este btool para identificar que no tenemos algún tema de error y demás. Y ya posteriormente hacemos la búsqueda, muy similar a lo que hicimos. Listo. Pues entonces vamos a ir al laboratorio número 2. Van, van a ir incrementando un poco la dificultad. Este laboratorio número 2 no quiere decir que sea difícil, pero sí es un poco más extenso, eh, y un poquito diferente en cuestión de lo que vamos a alcanzar, ¿no? Y se pudiera decir que el laboratorio 3 es el que tiene un poquito más nivel de complejidad. Entonces, para el laboratorio número 2, entiendo que todos ya deberíamos de estar aquí. Por favor, si hay alguno que tiene algún problema, háganoslo saber, pero creo que ya deberíamos de estar todos por acá. Entonces, en este laboratorio 2 vamos a hacer un parseo de los datos. Vamos a recopilar y analizar los datos mediante el source type y crear un add-on. Lo que vamos a hacer aquí es nuevamente ir al segmento que ya fuimos ahorita para monitorear un archivo. Vamos a seleccionar el archivo que vamos o que queremos monitorear. Eh, una vez hecho esto, pues bueno, vamos a intentar extraer los datos mediante el source type. Vamos a configurar el tema del input. Vamos a crear este add-on y vamos a importar de nuevo este source type dentro del add-on en Add-on Builder. Entonces, vamos a ver. Como les decía, nuevamente, ¿cuáles van a ser los pasos? Vamos a ir a Settings, Add Data, Files and Directory, nuevamente. Vamos a seleccionar los logs que están dentro de OPT y Data. Vamos a seleccionar en particular este log llamado batch.log. Pero aquí solamente vamos a indexarlo una única vez. Entonces es importante que seleccionemos index once. Teniendo esto, ahora lo que vamos a hacer es configurar el source type. Y en este source type vamos a agregar diferentes parámetros que son los que eh, platicábamos en los slides al iniciar la sesión. Temas de cómo vamos a hacer el rompimiento de las líneas, el tema de prefijo del tiempo, el tema del formato del tiempo,
eh, el loghead para este tiempo y el truncado, ¿no? Entonces vamos a agregar esta configuración dentro del segmento de Advanced. Esta configuración la tienen dentro de su manual de laboratorio. Y bueno, hay un paso que no viene aquí, creo que se lo salta, pero, a ver, ¿no está aquí? No, no está aquí. Pero una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es guardar este source type eh, para que la configuración que tenemos aquí pues sea almacenada en el source type que vamos a definir para esto, ¿no? Ya que únicamente si lo dejamos así, pues no va a aplicar los cambios. Hay que guardarlo, le vamos a poner un nombre y eso nos va a crear ese source type con la configuración para ese tipo de log. Una vez que tenemos esto, nos va a traer de regreso a esta pantalla donde vamos a definir el app context, nuevamente con data onboarding for ninjas. En este caso, el tema del host lo vamos a dejar por default con constant value y en el index vamos a seleccionar el index de batch. Una vez terminado esto, vamos a lanzar la búsqueda para ver que nos trajo de regreso los datos y que está correctamente. Una vez que ya revisamos que nos trae los datos de forma correcta, vamos a ir a la aplicación de en la opción de apps y Splunk Add-on Builder. Ahí la van a encontrar. Vamos a agregar eh, un nuevo add-on con el nombre de batch. Vamos a importar los source type dentro de esta configuración y con eso, bueno, perdón, me pasó un poco. Con eso, pues vamos a terminar este ejercicio. Entonces, vamos a pasar a hacerlo nuevamente. Y primero, una vez más, voy a ir aquí a Setting, App Data, Monitor, seleccionamos Files and Directory, vamos a buscar nuevamente la ruta, vamos a buscar OPT y está dentro de Data y aquí lo tenemos, batch.log. Seleccionamos el archivo de batch.log, damos clic en Select. Importante seleccionar index once. Este index once, la diferencia, y bueno, creo que se entiende, pero la diferencia es que cuando tenemos un monitoreo constante, quiere decir que va a estar constantemente monitoreando esa ruta o ese archivo que nosotros definimos para traernos de regreso el cambio o los cambios que se están haciendo ahí. Cuando lo indexamos una vez, esto quiere decir que va a leer el archivo una única vez. No lo va a estar monitoreando para leerlo. Esto puede funcionar si queremos trabajar algún tema de pruebas o si de pronto en algún caso únicamente quiero trabajar con esos datos por una única vez. Lo puedo hacer en lugar de estar monitoreando constantemente la ruta o el archivo en particular. Entonces, una vez que tenemos esto, damos clic en Next. Y si se fijan, nos trae un único evento. Un único evento que claramente esto está incorrecto. Y
de primera instancia vemos que se repite este símbolo de gato, almohadilla o símbolo de número, como ustedes lo conozcan. Y eso es lo que en la configuración me va a permitir romper para crear múltiples líneas en este evento. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a dar clic aquí en Advanced. Y primero voy a borrar los parámetros que no me sirven, son los primeros dos. Entonces, este parámetro de Show Line Merge sí lo tengo y lo vamos a colocar en falso. Luego tenemos un Line Breaker. Este Line Breaker, como lo decíamos, aquí lo vemos claramente que, bueno, son estos símbolos. Lo que vamos a hacer aquí es agregar estos símbolos como identificador para que me haga el rompimiento de las líneas cuando lo identifique. Vamos a agregar un time prefix. Y aquí un punto importante es que en este time prefix, si ustedes lo toman y lo pegan, como lo voy a hacer, lo que hace es que a través de esta expresión va a buscar los dígitos, todo lo que tiene, hasta un elemento, o en este caso un valor, que es un comodín, este punto, que en este caso pudieran ser los dos puntos que tenemos aquí en la hora. Y nuevamente busca dígito, el punto busca dígito y el elemento, ¿no? Que está haciendo esa separación. Y posteriormente un espacio, que es el espacio en el que termina, y ahí es donde termino de evaluar este prefijo del tiempo. También vamos a agregar un time format para que demos formato. Este time format hay diferentes valores. Si se fijan, aquí tenemos porcentaje M, porcentaje D, porcentaje Y, porcentaje H mayúscula, porcentaje mayúscula. Dependiendo de cómo vayamos a trabajar este formato, eh, vamos a utilizar las mayúsculas y las minúsculas. Eh, Está público la documentación, no la tengo en este momento como para compartirla aquí, pero está público la manera en la que existen estas variables en el formato que nos dan ese significado de si es M minúscula, si es M mayúscula y demás, con el cual nosotros podemos trabajar en ese formato bajo nuestra necesidad y podamos realizarlo de la forma más efectiva posible. Vamos a agregar este loghead en el timestamp con un valor de 14, que será la longitud máxima que vamos a tener, y un truncate también como último valor por el valor de 1000. Cuando agregamos esto, al momento en el que yo le dé aplicar aquí, lo que va a hacer, si se fijan, es que ahora, en lugar de tener eh, un único evento, ya me lo rompió en múltiples eventos. ¿Sí? Ya tengo todo de forma correcta, ya lo puedo ver como debería de ser estos eventos, y lo que vamos a hacer ahora es guardarlo. Voy a dar clic en Save As y le vamos a poner el nombre de batch. En categoría lo dejamos como custom. Y en la aplicación vamos a agregar la aplicación con la que estamos trabajando, con la de Data Onboarding for Ninjas.
Una vez que tenemos esto, simplemente damos clic en Save. Y con esto estaríamos terminando de configurar nuestro source type. Ahora lo que vamos a hacer es dar clic en Next. Y un punto importante es que, miren, déjenme buscar aquí mi usuario y contraseña para mostrarlo. Ok. Voy a conectarme aquí por SSH. Aquí tengo una terminal. Y la contraseña es esta. Y creo que está incorrecta. Listo. Entonces voy a hacer un poco más grande, que pueda verse. Y entonces aquí vamos a ir a OPT, a la ruta donde está nuestra plataforma de Splunk. Voy a ir a las aplicaciones en esta ruta de apps. Aquí podemos encontrar las diversas aplicaciones que tenemos instaladas y tenemos una aplicación que nos interesa, que es esta de Data Onboarding. Entonces voy a ir bueno, no tengo permisos aquí. Voy a ir a esta carpeta y en esta carpeta, si se fijan, hay otras carpetas en él. La configuración está guardada aquí en local, la configuración que quiero mostrar. Y lo que hizo este cambio que hicimos acá en este source type que acabamos de configurar en este punto anterior, lo que hizo fue que me creó este archivo llamado props.com. Si yo doy un cat a este prof, si se fijan, los parámetros que agregué ya fueron los parámetros que me agregó aquí. ¿Sí? El tema del line breaker, el tema del formato del tiempo, el prefijo, todo esto lo creo aquí. O sea, quiere decir que esta configuración puede hacerse como lo vieron o puede hacerse a través de la creación de un archivo props.com en donde definimos los parámetros para hacer ese parseo de los datos. Solo como dato informativo para que puedan visualizar cómo también eh, vemos esos cambios desde la línea de comandos y dónde se almacenan y cuál es la estructura que tienen. Entonces, una vez que tenemos aquí, ya tenemos nuestro app context en data onboarding y el tema del host lo vamos a dejar igual. El index, vamos a agregar el index de batch. Una vez que tenemos esto, simplemente damos clic en review, revisamos que la información esté correcta y damos clic en submit. Una vez que damos clic en submit, voy a dar clic aquí en start searching y si se fijan, ya me trae de regreso los datos de forma correcta una vez que hacemos la búsqueda de los mismos. Ahora, lo que vamos a hacer es movernos hacia la aplicación, en este caso la llamada Splunk Add-on Builder. Que simplemente damos OK. Vamos a dar clic aquí en New Add-on y vamos a poner el nombre, en este caso
Vamos a poner nombre de batch. Aquí podemos poner nuestro nombre. Le voy a poner mi nombre. Esta carpeta la podemos dejar así o le podemos cambiar el nombre agregándole algún identificador si ustedes quieren. Realmente yo la voy a dejar de esta forma, no voy a hacer un cambio, pero si ustedes quieren pueden hacer algún cambio. Una vez hecho esto, damos clic en crear y esto nos va a llevar a la pantalla de configuración. Una vez que cargue de este addon llamado Batch, nos lleva aquí a la pantalla de configuración. Yo estuve revisando el manual. En el manual viene una pantalla que nos dice que seleccionemos el addon que acabamos de crear, Batch, pero la realidad es que cuando lo creamos nos lleva directamente. Entonces, si están siguiendo el manual, esa pantalla nunca la van a ver porque ya están dentro de él. Entonces, lo que seguiría aquí básicamente es que vayamos hacia la opción de Manage Source Type, que es esta que tenemos aquí arriba. Vamos a dar clic en Add y vamos a agregar Import from Splunk. Una vez que tenemos esto, vamos a buscar en la opción de Source Type, vamos a buscar el que creamos, que es este de Batch. Y una vez que lo tenemos ya seleccionado, es únicamente identificar que nos traemos o cargamos, digamos, los valores que agregamos en nuestra configuración. Como vemos aquí, ya los trae de regreso. Vamos a dar clic en Save. Se nos sale este mensaje. Únicamente damos clic en Continue. Y con esto, digamos que terminamos la configuración de este add-on con el tema del source type. Ahora, eh, voy a ir nuevamente acá para mostrarles un poco aquí. Creo que debemos estar aquí en Apps. Y si se fijan, aquí se acaba de crear que es el TA Batch. Si ustedes lo pusieron con otro nombre, búsquenlo con ese nombre. Si entramos a esta carpeta, igual a local, que es donde se van a estar guardando las configuraciones, vamos a ver que aquí también hay un props, como el que vimos. Y el props tiene realmente la misma configuración del que habíamos hecho. Esto es únicamente para ejemplificar lo que hicimos en la pantalla, en el portal web. Con esto lo que se hizo fue que se creó otra aplicación, en este caso este add-on, dentro de la carpeta apps, que es donde se almacenan las aplicaciones, y se creó también la configuración dentro de local, que es donde se guardan estas configuraciones también, el archivo props.conf que contiene los parámetros para el parseo que hicimos previamente. Entonces, eh, con esto realmente terminamos este segundo laboratorio. Hasta aquí estaríamos trabajando o integrando este nuevo add-on en el add-on Builder. Y lo que sigue de aquí es este laboratorio número 3. En este laboratorio número 3
Vamos a hacer un field extraction y vamos a trabajar con cumplimiento a través del Common Integration Model, a través del SIM. Eh, Vamos a extraer nuevos campos, que es el campo de employee, el campo door y el campo result. Vamos a aplicar los datos de identificación del Data Model Authentication para el SIM. Y luego vamos a mostrar los datos de identificación en el dashboard de Authentication Dashboard, que lo estamos o lo vamos a poder visualizar en nuestra plataforma dentro de la aplicación Data Onboarding for Ninja. Esto es lo que estaríamos buscando hacer dentro de este laboratorio. Entonces, si gustan, aquí sí quisiera dar un pequeño break de 3 minutos para regresar. 5 minutos vamos a dar para regresar. Es que estoy pensando que sí, vamos a dar unos 5 minutos de break. Y bueno, nos vemos aquí de regreso son las 11:18. Vamos a suponer que son las 11:10, bueno, ya son las 11:19. Sí, vamos a regresar a las 11:24. Continuamos eh, con el laboratorio número 3 y con el cual estaríamos terminando.